Vila es un peruano que vive en los Estados Unidos y perteneció a la iglesia de la señora Piraquive. Don Juan, buenos días. Buenos días, ¿cómo está usted? Don Juan, ¿cuál fue su experiencia con esta iglesia? Bueno, yo estuve en la iglesia más o menos un poquito más de 3 años, estuve realmente ahí y fue parte de un proyecto para desarrollar la iglesia de Weston que había sido comprada y tenía que tener unas renovaciones. En ese proyecto me involucré porque asumían que era Dios el que me había puesto ahí para construir ese proyecto, cosa que yo creí en ese momento. Y fui más que todo la persona que coordinaba el desarrollo del proyecto en su totalidad. Lamentablemente, pues esa compañía que habían formado era a nombre del esposo de María Luisa, Humberto Romero y Asociados. Está certificada en Miami y en esa compañía se hacían todo lo que era el desarrollo y la coordinación de la construcción de la iglesia. Lamentablemente fue mi pesar de que cuando yo trabajé ahí y aparentemente decían que la iglesia no les pagaba a ellos, comencé a indagar y comprobé de que las facturas eran hasta triplicadas y los dineros que se le cobraba a la iglesia eran triplicados. De esta manera ellos hacían los cambios y ellos entregaban facturas con precios triplicados y así ellos retiraban el dinero de la iglesia. Esta iglesia, yo demandé esto sin saber en ese momento que a la persona que yo denunciaba era el esposo de María Luisa Piraquive. A raíz de que yo hice eso, nadie me había hecho en ese momento, y María Luisa aparentemente en ese momento decía que era una persona viuda. Pues imagínense, vinieron sus operadores, porque ella tiene sus operadores que le manejan las cuentas, vinieron gentes de Colombia, se reunieron conmigo y con María Luisa y comprobaron que yo tenía la información correcta de las malversaciones de los fondos. En ese momento me piden que tenga gran reserva y al día siguiente me vuelven a citar y de manos de Oscar Carrillo y Andrés Carrillo, dentro de la oficina de la iglesia en Weston, me hacen llegar un sobre con $5,000 de parte de María Luisa Piraquive y que no podía negarme porque María Luisa era la hija de Dios y negarse a ella es negarse a Dios. Recibí ese sobre y al día siguiente, después de eso, María Luisa Piraquive me llama por teléfono a mi celular, se identifica ella misma y me dice de esta forma: hermano Juan, mantenga todo esto en sumo silencio. Recuerde que es Dios el que promueve los castigos y dejemos que sea Dios el que los castigue a ellos. No quiero que un solo comentario de lo que ha sucedido y usted ha encontrado se haga público. En ese momento me quedé callado, le dije que iba a hacer lo que ella me decía. Poco a poco la iglesia comenzó a separarme de ahí, comenzaron a decir que tenía el diablo, me inventaron unas calumnias, comenzaron a hablar de que lo que yo quería era el dinero de la construcción de las iglesias y por qué no se me dio. Posteriormente, lamentablemente, ese proyecto pasó a manos de un operador que tiene María Luisa en Miami, que se llama Oscar Carrillo, que es el que administra los fondos de la iglesia, que a la vez es el yerno de ella. Y lamentablemente, la misma forma de operar que yo encontré se comenzó a dar con él. En ese momento, yo discutí con ellos, escribí una carta que la hice pública y fui expulsado de la iglesia.
Nosotros hemos hablado con personas que actualmente se encuentran en la iglesia y el común denominador en sus respuestas es que aquí lo que pasa es que hay una guerra y una intención de desprestigiar a Mira por el momento político que se está viviendo en Colombia y que hay una división interna, pero asimismo que no es cierto todas estas cosas que se están diciendo de cómo se utiliza la plata y de cómo, por ejemplo, se obliga a los fieles a dar unos diezmos a la iglesia para estas diferentes utilizaciones. Yo quiero preguntarle qué opina usted de estas respuestas oficiales que se han tenido de Mira hasta el momento y de la iglesia cristiana, por supuesto. Bueno, en la cuestión de los diezmos, ellos utilizan una técnica que es muy práctica. Ellos no se van a acercar directo a usted para pedirle, pero siempre hacen mención que si Dios aún no lo ha bendecido a usted, es porque usted no le está devolviendo a Dios su dinero. Entonces, por ende, pues usted siente la capacidad de tener que hacer. Siempre ellos no lo hacen en público, pero la iglesia practica algo que ellos denominan profecía, que es Dios, el Espíritu Santo hablándole al oído. Siempre se maneja la profecía diciéndole, oiga, ponte al día en lo mío para que yo te bendiga. Tú no me has entregado lo que me corresponde. Si quieres que te bendiga, ponte al día. Entrégame lo que es mío. Entonces ellos practican eso y realmente pues funciona. Por eso que la iglesia tiene caudales de dinero que se van recogiendo. Se mandan informaciones. Si usted está acá en Estados Unidos, se le dice que viajará por tierras extranjeras. Si está en Colombia, se le da mensajes y se le dice que se le va a bendecir a los que tienen tierras extranjeras. ¿Quién no tiene a alguien en el extranjero? Entonces, de esa forma comienzan ellos a manejar eso. Cabe recalcar que en los últimos 3 años, con los planes de expansión del grupo que ellos trabajan, Mira comenzó a abrirse en diferentes países, pero a la vez, en ese momento se necesitaba darle un reconocimiento mucho más amplio a las labores de María Luisa, que no solamente ya abarcaban la cuestión religiosa. Entonces, en ese momento, María Luisa comienza a ser autodenominada apóstol, profeta, y en las enseñanzas se declara que ella es hija de Dios, que es la ungida de Dios. Comienzan a decir que hay sueños donde Jesucristo venía y le decía que su labor era más grande que todos los profetas, que también que en la última cena habían puesto una silla más, que era para María Luisa, porque María Luisa hacía una labor mucho más grande que todos los apóstoles. Entonces ya la comenzaron a endiosar, y que Baena era su príncipe. Entonces ese mensaje comenzó a salir desde hace 3 años. Comenzaron a poner afiches que era profeta y apóstol para darle un nivel mucho más divino a ella. Es por eso que la reacción de los grupos que salen a las calles es basado en eso. Es por eso que la gente comienza a exasperarse. Realmente no la conocen a ella, yo sí la conozco a ella. Ella me dijo textualmente una vez, lo que pasa es que ustedes no han entendido que la iglesia es mi rancho y yo hago lo que me da la gana. Eso textualmente, delante de su hija y delante de Oscar Carrillo, Andrés Carrillo y un predicador que estaba ahí de nombre Jorge Calderón, al que yo lo encontré malversando fondos y lo denuncié también. Dijo, esa es la manera como ella se expresa. Don Juan, ¿usted cuánto tiempo duró en Mira? Yo no duré en Mira, yo era parte de la iglesia. ¿Cuánto duró en la iglesia? Un poco más de 3 años y medio. ¿Cuándo se fue? Salí en febrero. En febrero, a finales de febrero, ya yo al denunciar y colgar en el internet muchas de esas cosas, pasé a ser un enemigo de ellos. ¿Ellos lo denunciaron a usted? No lo denunciaron, sabía que hablaban de mí, pero usted no tiene ningún proceso judicial en su contra. No, señor. Sí. Don Juan, ¿para usted esta iglesia es un negocio? Por supuesto que sí, lo digo fehacientemente. Don Juan, ¿por qué la gente tiene miedo a denunciar lo que usted está denunciando? Usted se ha identificado con su nombre, su apellido, nos ha dado su dirección, su teléfono. Usted está perfectamente identificado para nosotros en los Estados Unidos. Usted se ha atrevido. Pero ¿por qué otra gente no se atreve? ¿A qué le tienen miedo?
¿Sabes lo que pasa? De que en el proceso de estos mensajes, ellos consideran que sus beneficios personales y su futuro está atado a que usted vaya a la iglesia y cumpla con lo que ellos dicen. En la doctrina que ellos dan, explican de que habría que defender a la iglesia hasta con la propia vida, si eso se requiere. Yo estuve en los cursos de pastoral y en las primeras hojas dice eso, que habría que defender a la hermana María Luisa hasta con la propia vida de uno, si se requiere. Entonces hay un punto bien definido, que realmente pues la gente le tiene temor, ha desarrollado un pánico, porque al referirse a la iglesia, a la gente que no va a la iglesia se refiere la gente del mundo, y en el mundo está el diablo. Cuando viene alguien y le dice algo y no le parece, pues porque se le metió el diablo. Del punto de vista de, supongamos, de los discapacitados, yo estuve en la construcción de la iglesia y no se podía poner ninguna área para gente discapacitada. Yo caminé 51 iglesias en Colombia y me pude constatar de que ellos no hablan de que no se aceptan los discapacitados, pero si usted va a las iglesias, no hay área para que un discapacitado pudiera tener comodidad. Tienen que sacar sillas para ponerlo. No lo pueden sentar adelante. Si usted ve que las personas que sientan a los feligreses nunca van a sentar o acercar a una persona en silla de ruedas, por más que llegue temprano. O sea, la directiva es que no vayan adelante. Entonces sí, realmente están discriminados. María Luisa en su video se refiere a ellos no como discapacitados o gente con defecto. Se refiere como gente con defecto, no como discapacitados. O sea, ella les pone un nombre. Para María Luisa, en su doctrina, las personas que tienen problemas bipolares y que tienen que tomar medicina para la cabeza, son gente que tiene el diablo metido. Permítame, ya que ustedes, porque es un común denominador oír lo del diablo metido, y yo con mucho respeto quiero hacerle esta pregunta, porque pues uno debe también aceptar cuáles son las creencias religiosas de cada ser humano, pero desde este lado de la barrera sí parece absurdo que tanta gente, una con un mayor nivel de educación que otra, se vea envuelta y acepte estar completamente atemorizada porque los amenacen constantemente con que el diablo va a llegar, con que el diablo los va a castigar, con que Dios es el que les va a dar su castigo, que hace que este tipo de mensaje termine creyéndolo tanta gente y ustedes de verdad acepten y crean que lo que les dice la hermana María Luisa, que es la mandada de Dios, es cierto. Bueno, básicamente porque la iglesia dice que Dios se comunica con ellos a través de sueños y visiones. Entonces, caramba, lo único que ellos tienen que hacer es transportarlo a usted para que usted pueda tener sueños y visiones. Entonces lo primero que hacen es darle la profecía por el oído y comienzan a hablarle a usted de tal forma, y usted en la iglesia se va todos los días, no se va un día solamente a la semana. Entonces el proceso de lavado de cerebro es tal que usted a la vuelta de como 2 meses comienza a ver y decir, Dios me cumplió, yo soñé y pasó. Entonces todos le crean un panorama paralelo a su vida en base a sueños, cuando usted comienza a desarrollar sus propias experiencias y comienza a creer que todo el mundo es un diablo, pero no hay necesidad de decirlo, ¿entiende? Entonces cuando viene alguien y dice, señora, no le voy a dar un cambio, mira, este me está tratando mal, este es el diablo que se me quiere meter, que me quiere hacer daño, pero no le voy a hacer caso. Y así camina su día, entonces pensando que todas las personas alrededor tienen el diablo metido. Entonces tienen miedo, tienen pánico, ¿entiende? Porque pues les puede hacer mucho daño. Don Juan, muchas gracias. Le tengo una última inquietud. Por todo lo que usted está diciendo y que han dicho otras personas aquí en estos micrófonos y en otros micrófonos que han escrito por internet, que han denunciado, esto comenzaría a tener más las características de una secta que de un movimiento religioso. ¿Usted comparte eso? Claro, 100%. Para mí eso es una secta que lamentablemente no ha sido investigada desde su comienzo por las autoridades, si es que hay algún tipo de autoridad. Lamentablemente, yo soy peruano y pues sé que en Perú han crecido de una forma muy, muy, muy desordenada
creciendo en los barrios más rurales, donde la gente tiene mayor cantidad de necesidades. Entonces, es lamentable que ese tipo de lugares crezcan y se desarrollen. Es la realidad. Deberían las autoridades tomar más en cuenta y realmente pues saber exactamente qué cosa es lo que se enseña ahí. Normalmente pues cuidan muchos otros lugares, pero esto también es importante. Donde se congrega gente hay que saber realmente qué cosa es lo que se enseña, porque a la hora de la hora va a haber mucha gente que va a encontrar sus vidas perdidas después de haber servido en esa iglesia muchos años. Ese es el miedo, ¿entiendes? Entonces, es lo que yo pienso. Don Juan, muchas gracias por atendernos. A usted. Pues ahí está otro testimonio. Este es un ciudadano peruano en los Estados Unidos.